Bueno, esta es la sección Nuestro Siglo, con David Jiménez Torres. ¿Qué tal, David? Muy bien, ¿qué tal, Rafa? Y hoy vamos a abordar un tema que a mí me apasiona, francamente, y que creo que sí, definitivamente ha marcado nuestro siglo. Verán, la revolución islámica en Irán. Y el primer momento en el que empezó a sufrir un cuestionamiento serio por parte de la población iraní, porque efectivamente hoy vamos a hablar de manifestaciones, de esperanza y también de represión en el Irán de los ayatolás. El actual presidente de Irán, el ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, ha ganado las elecciones presidenciales sin necesidad, como les contábamos, de una segunda vuelta. El candidato reformista Musawi ha denunciado fraude y miles de sus partidarios se han echado a la calle para protestar. En Irán está un equipo de televisión española. Efectivamente, vamos a hablar de lo que se conoció en el momento como el Movimiento Verde o Revolución Verde, que fue un gran movimiento de protesta que surgió en Irán en el verano de 2009. Un movimiento de protesta que hizo tambalearse al régimen, que fue duramente reprimido por las fuerzas de seguridad y que, quizás como podemos intuir, creó el patrón que han seguido los posteriores estallidos sociales en Irán, incluyendo el que hemos vivido en las últimas semanas. Así que repasemos qué ocurrió. Es importante entender que Irán tiene una estructura política, precisamente desde la Revolución Islámica del 79, muy particular, ¿vale? En la cima tenemos esta cúpula de los ayatolás, que son el poder supremo y son los que garantizan que la sociedad iraní no se desvía de lo que ellos interpretan como los principios del Islam verdadero, y debajo de esa cúpula teocrática hay un sistema político que gestiona el país y que celebra elecciones. Es verdad que son elecciones en las que ningún candidato puede cuestionar abiertamente a los ayatolás, pero sí pueden cuestionarse entre ellos. Pueden contraponer propuestas, pueden hacer campañas, pueden movilizar a sus seguidores. Y es muy importante entender esa tensión entre un pluralismo político limitado, pero que existe, y una superestructura autoritaria y represiva, porque eso es lo que nos permite comprender lo que ocurrió en 2009. Porque ese año se celebraron elecciones presidenciales y en ellas se enfrentaba el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad contra un candidato reformista, Mir Hossein Mousavi. Y todo indicaba que el reformista iba a ganar, porque Ahmadinejad era muy impopular. No era impopular por todas las razones por las que se volvió tristemente célebre en Occidente, ¿no? Sí. Como lo de que negaba que el holocausto se hubiera producido o estaba obsesionado con el programa nuclear iraní. Vamos, es que era un villano que aparecía en South Park. O sea, pero esas no eran las razones por las que era popular entre los propios iraníes. Ahí las fuentes de su impopularidad eran que él había tenido un programa económico populista que había fracasado estrepitosamente, ¿no? Que había disparado la inflación, el desempleo y la pobreza. Esto además de que era un fundamentalista, un ultraconservador, que había endurecido la represión sobre todo lo que iba desde la prensa hasta organizaciones estudiantiles, organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, etc., etc., ¿no? Todo ese descontento impulsó la campaña de Mousavi, que parecía tener una verdadera mayoría social detrás, ¿no? Reunía a centenares de miles de personas en sus mítines, había gente que además vestía su color, que era el verde, que ahora explicaremos el significado que tenía. Y por eso, cuando se anunciaron los resultados y el gobierno dijo que Ahmadinejad había obtenido el 60% de los votos, los partidarios de Mousavi sintieron que habían sido víctimas de un gigantesco fraude electoral y se movilizaron. Y, por cierto, las evidencias del fraude eran escandalosas. O sea, había, por ejemplo, algunas provincias en las que el número de votos contabilizado superaba el 100% del censo. Claro. O sea, ni siquiera se pasaron preñando las urnas. Efectivamente. Bueno, lo que desde luego fue multitudinario fueron las manifestaciones posteriores, que sacaron a la calle a centenares de miles de iraníes, quizás incluso millones en su momento álgido, y además, muy importante, no solo en la capital, Teherán, sino también en varias capitales de provincia. Los manifestantes se coordinaban mediante SMS antes de que el régimen
cortara las señales de teléfono y también a través de las versiones iniciales de redes sociales como Twitter y Facebook. Y muy pronto quedó claro que ese era el movimiento de protesta más importante y más multitudinario que se había organizado en Irán en los 40 años exactos que habían transcurrido desde la Revolución Islámica. Es decir, era un desafío popular al régimen establecido como no se había producido antes. Y aquello recibió el nombre de Movimiento Verde porque ese había sido el color de la campaña de Musavi. En este corte que estamos escuchando, esta es la voz del propio Musavi, que explica que ha elegido el color verde porque es el color del Islam. Es decir, lo que quería señalar con esta elección era que su movimiento no iba en contra de la raíz teocrática del sistema, sino que al contrario pretendía hablar en nombre de los verdaderos valores del Islam. Lo único es que dentro de ese marco ofrecía una gestión más competente, una actitud un poco más tolerante, claro, y sobre todo mejores perspectivas de futuro para los iraníes. Tranquilos los guardianes de la revolución, que no vengo a desmontarlo todo. Es como los pobres checoslovacos que decían, no, queremos el socialismo con rostro humano, ¿no? Eso es. Pese a lo cual les enviaron a los tanques. Bueno, pues aquí los ayatolás aún así enviaron a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Hubo un momento en el que el ayatolá supremo, Jamenei, dio un sermón en el que anunció que las manifestaciones ya no serían tratadas como una expresión de un desacuerdo político, sino que pasaban a ser consideradas como un problema de seguridad. Y dicho y hecho, el gobierno desplegó a la policía y a las milicias leales al régimen y les dio carta blanca para actuar. A lo largo de los meses siguientes, miles de manifestantes fueron apalizados por las fuerzas de seguridad, fueron detenidos de forma arbitraria, varios centenares fueron torturados y entre 70 y 100, aquí las cifras como siempre van a bailar, pero entre 70 y 100 fueron asesinados. Se hizo además muy famoso, tristemente, el caso de una estudiante, Neda Aga Soltan, que estaba contemplando una manifestación, ni siquiera estaba participando en ella, ella estaba contemplándola a cierta distancia, y de pronto fue acribillada por un francotirador de la policía. Y además esto fue grabado por un móvil y circuló masivamente. Yo he vuelto a ver ahora el vídeo preparando esto y es terrible porque los ojos de la asesinada se quedan fijos en la cámara. Entonces, ella, tú sabes que se está muriendo, pero te está mirando, ¿no? Y de la misma manera, miles de iraníes sintieron que esa muerte les estaba mirando y les estaba interpelando, ¿no? Pero el problema es que el final de esta historia, como el de las sucesivas historias de protesta en Irán, es predeciblemente triste. Porque el problema que demuestra Irán es que la represión funciona. Si los que tienen las ametralladoras están dispuestos a convertirse en asesinos, hay muy poco que los manifestantes puedan hacer. Y eso es lo que ocurrió en 2009. Poco a poco las protestas perdieron fuelle. Además, quedó claro que había una desconexión entre las movilizaciones y sus líderes. Ni Musavi ni los demás dirigentes reformistas estaban dispuestos a llegar tan lejos como sus seguidores habrían querido, y así el movimiento acabó por deshacerse. Pero sí hubo una consecuencia duradera, que fue la evidencia de que para un sector muy amplio de la sociedad iraní el régimen había perdido su legitimidad. Es decir, muchísimos iraníes deseaban cambios profundos y a partir de 2009 quedó claro que la estructura diseñada por Khomeini y heredada por Jamenei solo se mantenía en pie mediante la violencia. Esto no quiere decir, el régimen tenía y sigue teniendo apoyos sociales. Otra cosa es que pudiera mantenerse en pie solo con esos apoyos sociales, ¿no? Y así el guión de lo que pasó en 2009 se ha ido repitiendo en sucesivos años, cada vez que ha estallado un movimiento de protesta en Irán. Lo único que realmente cambia es que cada vez el régimen tiene que matar a más gente y encarcelar y torturar a más personas para poder sobrevivir. No sabemos si alguno de esos estallidos sociales acabará derrocando la tiranía de los ayatolás, pero si eso ocurre, creo que podremos verlo como la victoria póstuma del movimiento verde. Y por todo eso, el movimiento de protesta que estalló en Irán en 2009 es un momento clave
de nuestro siglo. Así que la clave hay que buscarlo en Musavi, el origen de lo que ahora estamos viendo. Es verdad que periódicamente pues se despierta la esperanza en torno de Irán y esa esperanza se cultiva en las cancillerías europeas y luego es traicionada por los hechos, que es la sangre. Y eso ha ocurrido, por cierto, también en esta revuelta, que parece que ha sido ahogada en sangre. Desde luego. Gracias, David. Luego te veo. Gracias a ti.